y medios, todos adheridos a la política, respaldan el legado del comandante Chávez. Hay más de 1,5 millones que están dispuestos a tomar parte en los debates, en las discusiones, en la elección de nuestros delegados, en el seguimiento del debate que se va a dar ahora en la Asamblea de Delegados. Pero hay otras cosas que son verdaderamente relevantes y desmontan esa hipocresía de la oposición, de estar criticando cosas para las cuales ellos no tienen ningún tipo de sustento moral. Claro. Ellos nunca han hecho una elección. Claro, nos pueden mostrar algo mejor que eso. Así es. Bueno, primero Justicia acaba de hacer su congreso. Nadie sabe cuáles son las conclusiones, de dónde salieron los delegados, cómo se eligieron las direcciones nacionales, y así el resto de los partidos. Son cascarones vacíos, sin militancia, y cuando no hay militancia no hay debate. Y si no hay debate, no hay democracia, y si no hay democracia se convierte eso en estructuras absolutamente autoritarias, precisamente de lo que a lo que nosotros nos acusan, pero nosotros estamos dando cuenta de eso. Ahora, nosotros con esa elección pudimos garantizar un elevadísimo grado de unidad partidista. Sí. Ellos tampoco pueden dar muestra de eso. Se encuentran absolutamente fracturados en medio de derrotas, en un mar de derrotas y en medio de un conjunto de contradicciones de cara al abordaje a la realidad nacional. Entonces nosotros pudimos consolidar la unidad. No quedó ni la más leve fisura de división en nuestra organización. Y el último elemento, la gente que fue a votar ejerció un derecho, garantizó la unidad y fue motivada por un aspecto programático e ideológico. Y eso se vio en el gesto, eso se vio en la actuación y en las expresiones de cada uno de nuestros militantes. La defensa del legado del comandante Chávez. Es decir, que ya existe allí un elemento cultural, espiritual e ideológico que impone la activación de estos militantes. Y no estamos negando, como tú decías, las manchitas. Ajá. Hubo problemas, y hubo elementos que no son democráticos, y hubo actuaciones que son censurables, y hubo expresiones que no tienen nada que ver con la democracia interna, pero nosotros no podemos generalizar y no podemos evaluar y establecer un balance en función de las excepciones y, bueno, empañar este proceso que yo pienso que fue un avance muy importante. Sin embargo, hay unos detallitos de esas manchitas que es bueno ponerlas sobre la mesa un rato porque es importante, parece de forma, pero que apuntan al fondo. Supimos algunos casos de algunos candidatos que también eran funcionarios de ciertos cargos, que empezaron a hacer cosas supuestamente en función de su cargo, que proyectaban como un asistencialismo o empezaron a hacer gestión. ¿Entiendes? Gestión que no les correspondía, para que se viera que estaban haciendo algo. O sea, se pusieron en una posición como de si fueran a ser electos alcaldes o gobernadores, y eso no habla bien pues, del fundamento ideológico. No sé si notaste eso. Sí, nosotros tenemos que seguir perfeccionando. Yo estoy de acuerdo contigo, Luis. Hubo manifestaciones, afortunadamente pocas. No fue algo notable, no fue la práctica recurrente y regular. Algunos lo hicieron. Pero sí se presentaron manifestaciones de clientelismo político y de interferencia de actores que están involucrados en las instituciones del Estado venezolano. Eso nosotros lo condenamos. Ahora, ¿Hay manera de identificarlo, de sancionarlo o digamos...? Hay manera de identificarlo. Ahora, el partido debería aplicar sanciones en ese aspecto porque el espíritu de esta decisión fue precisamente eliminar eso y que toda elección se diera por la base, que dejara que las bases actuaran. Y yo creo que alcanzamos un extraordinario esfuerzo porque la inmensa mayoría actuó en ese término. Eso evidencia un avance importante. Ahí está sembrado toda la tarea pedagógica del comandante Chávez, quien fue quien nos inició en este proceso de consolidar la actuación y la decisión a nivel de las bases para que ese fuese un mandato para el resto de las estructuras del Estado. Fue el que nos dio ese ejemplo y el que nos impuso, asimismo, el que nos impuso esa práctica de permanente consulta a las bases. Pero cada una de esas prácticas que escapan de esta lógica y que escapan de esta visión, nosotros las tenemos que condenar, absolutamente censurables. Sí, porque no queden ahí que no, nosotros ganamos no, hay que decírselo, mira, sí, tú ganaste, pero vimos estas cosas que no corresponden con el espíritu socialista, chicos. Estás actuando adecamente. No te olvides, adecamente. No te olvides que lo nuevo nace de lo viejo. Ajá. Lo nuevo, que es lo que nosotros venimos desarrollando como partido, democrático, disciplinado,
con mando único, con respeto a las decisiones y con vinculación con el pueblo. Eso nuevo viene de un conjunto de prácticas que eran la expresión de la degradación de la política en el pasado. Es decir, Acción Democrática y COPEI como grandes partidos hicieron de la política un negocio, hicieron de la militancia la subordinación más inmunda a la cual se podía someter a su militancia, hicieron de la búsqueda de los votos un acto abierto y descarado de la demagogia, hicieron de la captura del poder la monopolización de estructuras en función de en su enriquecimiento. Eso quedó como cultura. Esas son prácticas que están allí, y esas prácticas han permeado la conciencia y la actuación de cada uno de nosotros. Aquí lo que tenemos que resaltar es que esta revolución y el comandante Chávez y ahora el Partido Socialista Unido de Venezuela, bajo el liderazgo del presidente Maduro, hemos podido revertir de una manera sustancial eso, y la tarea es seguir revirtiéndola y aplastarla para que eso no tome vida nuevamente. Ahora, de acuerdo a tu experiencia, el conocimiento que tienes de los militantes o de los inscritos en el PSOE y de los que quedaron, estos, ¿cuántos son? 550 casi. 550. Tú tienes ya más o menos un mapa más o menos de cuáles son las tendencias que se mueven en esos delegados. O sea, dice, oye, estos delegados representan una real vanguardia, se nota aquí entre las personas que fueron electas por la base, un grupo, oye, que nos apunta a tener un partido más sólido, más fuerte, más profundo. ¿Lo ves? ¿O qué ves en los que fueron electos? La tendencia fundamental que se ha impuesto en estas elecciones es el chavismo. Sí, pero... El chavismo. Sí, son chavistas. Son chavistas, la inmensa mayoría. Hay un importante componente de estos delegados que vienen de las luchas de las bases. Es decir, que no son dirigentes medios, que nunca han tenido un cargo de dirigencia del partido. No los puso Diosdado. No, ni nadie en el partido. Y por cierto, Diosdado fue uno de los que promovió en mayor medida el tema ese, de dejar elegir a la gente por la base, siempre lo decía en sus intervenciones. Entonces, estos delegados que han sido electos por la base, bueno, representan un verdadero proceso de renovación. El partido tiene que relanzarse, el partido tiene que renovarse, el partido tiene que oxigenarse, el partido tiene que reinventarse. Y me dirán, bueno, que este carajo tiene aquí cosas contra el partido. No, eso es un proceso normal de cualquier revolución. Toda revolución tiene que estar en movimiento, en ofensiva y en proceso permanente de oxigenación. Si no se estanca, y al estancarse el partido con la revolución, bueno, esta muere. Nosotros no podemos permitir eso. Chávez era el principal propulsor de ese proceso de avance, de revolución dentro de la revolución. Yo creo que eso nutre mucho. Bueno, sangre nueva, caras nuevas, le inyecta nuevas perspectivas a nuestra revolución. De tal manera que con esto nosotros tenemos enormes perspectivas de que el 31 de julio, cuando finalice el Congreso, nosotros tengamos un partido que esté en mejores condiciones de encabezar al pueblo en la organización de la revolución. Lenin decía que las revoluciones no se hacen, las revoluciones se organizan. Pues bien, nosotros tenemos, y yo he identificado, si me lo permite, Luis Guillermo, por lo menos 5 tareas fundamentales que nosotros tenemos que abordar y que nosotros tenemos que traducir en tesis, y además de traducir en tesis, tenemos que garantizar que existe una fuerza que haga posible su concreción, porque el tema nuestro no es de documentos. Tú ves el libro rojo, es un libro extraordinario. Los estatutos, la declaración de principios, el programa del partido. Es decir, nuestro partido no ha llegado al máximo nivel de eficiencia hacia donde nosotros lo queremos llevar, no por la falta de tesis, sino por la falta de fuerza. Todavía, un partido joven, 7 años apenas, es como el niño que va gateando. Pronto estaremos caminando y después corriendo a gran velocidad. Entonces, rapidito, el tema de la democracia, consolidar la democracia, además de la disciplina, además de la unidad, esto tiene que estar legitimado por un proceso democratizador del partido, permanentemente, no solamente para los tiempos de Congreso, sino permanentemente. La relación que existe entre el partido y el gobierno, nosotros tenemos que definirlo claramente, es el partido del gobierno, no para gobernar, no del gobierno, sino para gobernar. Partido que asuma la tarea de controlar, de supervisar, de diseñar líneas, no que se meta a decidir quién va a ser el administrador, no. El que imponga la línea de acción de nuestro gobierno. Y bueno, rapidito, porque te están haciendo señas aquí, 3 cositas más, el tema ideológico. Nosotros no podemos escapar de la necesidad imperiosa e impostergable de formar cuadros a gran escala, como nos lo decía el comandante Chávez, un partido
Si una escuela de cuadros es un partido que no va a cumplir. Tú estás en eso, ¿no? Yo estoy en la coordinación, pero todavía no tenemos una línea desde el partido que lo aborde todo, que lo involucre en su conjunto en el tema de la formación. Y un último elemento, si me lo permite, ¿cómo nosotros, como partido, abordamos el trabajo con las masas populares? Porque nosotros tenemos una organización y aspiramos a consolidarla y tenemos una visión ideológica y esperamos arraigarla y formar los cuadros, no como un fin en sí mismo, sino para involucrarnos y dirigir a las masas en su tarea fundamental, que es conformar el poder popular. Eso todavía, allí todavía hay grandes debilidades y deficiencias que este Congreso tendrá que abordar, y nosotros, como militantes, bueno, la enorme tarea de traducir eso en hechos para consolidar la revolución. Perfecto. Mira, vamos a hacer entonces vamos a aprovechar, vamos a hacer corte, vamos a agradecerle a la gente de la Radio del Sur que nos ha acompañado hasta ahora. Lo que vamos a preguntarle a Jesús Faría, me imagino que va a generar respuestas quizás más interesantes, así que bueno, sigan grabando como lo hacen. Nosotros aquí en Venezolana Televisión seguimos entre todos, y en la próxima parte le va a hacer dos preguntitas que ya te las pongo en el tapete. La primera es que están desesperados aquí, porque como te dijiste que habían votado 1,5 millones, la gente dice, oye, pero eso es muy poquito. Explícale a la gente si es poquito, si es mucho, por qué votaron tan poquito, si fueron poquitos los que votaron. Eso tienes que explicarlo. Y lo otro es cómo queda el polo patriótico aquí. ¿Cómo queda el gran polo patriótico? Porque entonces, oye, PSV, pero los que no les gusta el PSV, pero el señor chavista, ¿cómo queda? Los tupas, por ejemplo, ¿cómo queda? Vamos allá y regresamos. Iniciamos con noticias relevantes para nuestra región. Los aumentos y la protección del salario por encima de la inflación criminal inducida de la guerra económica. Al conectarnos con el sur, mostramos los estudios más impactantes en el acontecer económico de Latinoamérica y el mundo. Estamos protestando contra el engaño de los depósitos bancarios. Las proyecciones económicas para 2014 también son positivas. Un 75%